Bueno, pues vamos a hacer os voy a dar una pequeña charla de iniciación un poco a la veterinaria. Lo que he comentado antes, muchas veces el criador está un poco separado de lo que ha sido el veterinario en eso, y muchas veces, como antes tampoco había veterinario especialista en animales exóticos, en aves, era muy raro encontrar también medicamentos, productos antibióticos, etcétera. Pues al final el criador terminaba haciendo sus propios tratamientos y algunas veces le salían bien y otras veces no le salían tan bien. Es verdad que hay gente que ha estudiado mucho las enfermedades, aunque no fueran veterinarios, que no fueran biólogos, y había gente que controlaba perfectamente las enfermedades de su aviario, ¿vale? Vamos a empezar poco a poco y así pues podemos ver, por lo menos vamos a ver 5 de las enfermedades más típicas. Salmonela, que todo el mundo siempre le tiene mucho miedo, en los foros, en los grupos, siempre la gente está pendiente. E. coli, que muchas veces está más olvidada, pero quizás es mucho más importante para los bowls, por ejemplo, que la salmonela. La coccidiosis, que no se le ha muerto un pollo con cocidio en eso, ¿vale? Y después, por ejemplo, el déficit de yodo, que muchas veces aquí hablamos de problemas metabólicos, en eso hay gente que se le ha caído, vemos los típicos bowls que están sin las plumas de la cabeza, en la parte posterior de la cabeza, y lo vemos en las pajarerías, y son pájaros de talla pequeña, en eso pues muchas veces le ha faltado un suplemento alimenticio, un mineral, ¿vale? Bueno, después también coclosoma, que muchas veces el coclosoma, un protozoo, también de la familia de las tricomonas. Conocemos, todo el mundo ha escuchado alguna vez hablar de las tricomonas de los canarios, pero sin embargo no ha escuchado el coclosoma de los diamantes de Gould, ¿vale? Bueno, aquí había mucha polémica, sobre todo en los grupos, en eso. Al final simplemente poner un cuadro un poco de introductorio para diferenciar un poco lo que es un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, ¿vale? Al final es muy simple, simplemente por complejidad. Si es ni siquiera se considera microorganismo a los virus. Y dependiendo de si tienen ADN o ARN, pues se dicen que son virus. Si ya están un poco más avanzados y no tienen núcleo todavía, pero ya tienen su cápsula, pues decimos que es una bacteria. Si son parásitos, pues ya por ejemplo aquí tienen ciclos de reproducción. Y muchas veces esas son las pequeñas diferencias, pero que eso lo utilizan los biólogos, lo utilizan los microbiólogos para identificar esas especies, para diferenciar unas de otras o para clasificar. ¿Puedes poner más nítido? A ver si se puede enfocar, Guillermo. Quizás si apagáramos la luz, se puede apagar. Quizás con la luz un poco más baja, Guillermo, no sé si se podría bajar a lo mejor la luz, se vería. Aquí hay una cosilla importante que, por ejemplo, en lo de la fisión binaria, cómo se reproducen las bacterias, que después nos dará, tiene mucha importancia. Y los parásitos, que sobre todo lo del ciclo de reproducción, y las bacterias lo de que se partan por la mitad, fisión binaria, se reproducen partiéndose por la mitad. Eso después tiene mucha importancia a la hora de que, aun teniendo bacterias que sean malas dentro del intestino, esas bacterias le den problemas o no le den problemas. Una cosa es tenerla y otra cosa es que manifieste la enfermedad o que desarrolle una enfermedad. Que ahí también hay mucha controversia. Eso de limpiar los pájaros, eso vamos a intentar cambiarlo o vamos a intentar entender el por qué no es tan así, ¿vale? Bueno, ¿ese es el proyecto? Yo creo que Esta es la que hay que pagar. Espérate que sepa yo cuál es ahora. Para hasta el vídeo. Ahí va. Ahí. Vamos muy cariñoso, ¿eh? Venga. A ver, ¿te hemos olvidado ahora? Ahora, pero no diréis que Guillermo no está atento, ¿eh? Hemos saltado. Es el tío más formatado de la directiva, ¿no lo veis? Bueno, ahí estábamos con lo del S, un poco de introducción. Bueno, se escuchan, bueno, este es el ciclo del canario. Esta imagen me gustaba mucho en eso, porque era un poco para ver cómo coge el canario, o cómo coge en este caso el canario, pero podría ser el diamante de Gould, cómo cogen los cocidos. Realmente lo que hacen es que se comen unos oquites. Esta especie de huevo frito, bueno, una cosa que no he dicho, lo que voy a hablar, es decir, no es un huevo frito como tal, y voy a utilizar el vocabulario lo más menos posible, lo más sencillo posible y ya está, ¿vale? Bueno, pues esa especie de huevo frito, ¿vale?
Cuando lo elimina el canario, lo elimina a través de la heces y, bueno, aquí hay isopora o isopora y eimeria, ¿vale? Dependiendo de si tiene 4 huevecillos dentro, 4 yemas o tiene 2, pues lo clasificamos según la especie, ¿vale? Lo que hace el canario es que se lo come, pasa a través del buche y después pues, se libera en el intestino y ahí le va a provocar una inflamación, ¿vale? Aquí vemos un poco cómo entra dentro los cocidios, cómo van a entrar dentro de los enterocitos, de las células que hay en el intestino, y lo que hacen es que rompen las células del intestino, ¿vale? ¿Qué van a hacer cuando rompen las células del intestino? Provocar una hemorragia, ¿vale? Muchas veces los pájaros no mueren realmente por el parásito, mueren por la hemorragia o porque no es capaz de absorber después sustancias que necesita para seguir viviendo, ¿vale? La coccidiosis, esto es un poco aplicable a todas las enfermedades que vamos a ver. Es decir, lo podemos aplicar a estas condiciones también, a la salmonela, a la E. coli, a coclosoma, ¿vale? Excepto al déficit de yodo, a todas estas sí. Poca ventilación, ¿vale? Hay mucha gente que controla mucho la humedad, pero no ventila los aviarios. Y hay veces que entra en algún aviario y te pica la nariz. Y dices, joder, ¿cómo está el ambiente de cargado? Es importante también ventilar la habitación, ¿vale? No he dicho que los cocidios pueden aguantar con buenas condiciones de humedad y de temperatura hasta 1 año en el medio ambiente, ¿vale? O sea que imaginaros lo difícil que es eliminar esos cocidios, esos quistes, cómo es tan difícil de eliminarlos del medio, ¿vale? Muchas veces tú dices, le he tratado con el tetrazoil o con el cocigel, lo he tratado y no se elimina la enfermedad, pero es muy difícil eliminarlos también del medio. Lo que se hace en las granjas aviares, en muchas granjas de gallinas, lo que se hace es eliminar manda a matadero todos los animales y lo que hace es como un lanzallamas y lo que hace es quemar los quistes. Los quistes no resisten la desecación, ¿vale? Y lo que sí son bastante resistentes a todos los tipos de desinfectantes, lejía, etcétera, los resisten. Entonces, mucho mejor la limpieza mecánica, agua y jabón, es mucho más efectivo para limpiar los cocidios o para eliminar los cocidios del ambiente que lo que son los desinfectantes, ¿vale? El hacinamiento. Si queremos controlar los cocidios, tenemos que reducir el número de animales o de aves que tenemos en una jaula. No podemos tener una jaula de metro 50 gold y intentar controlar una enfermedad. Es incompatible. A mí, por un lado, muchas veces lo que quiere el criador y lo que quiere el veterinario es diferente. Porque a mí como criador sí me gusta llegar a un aviario y ver diferentes especies, ver ahí los jilgueros mayos, ver los camachuelos y dices, qué maravilla. Pero claro, a la hora de controlar las enfermedades y eso es bastante complicado, ¿vale? Y uno de los problemas que tenemos con los bows es sobre todo la isabelita, que al final trabajamos con 2 especies siempre que trabajamos con bows, ¿vale? Lo de la humedad, ¿vale? Eso ya lo sabéis, sobre todo la condensación. Es decir, una cosa es que haya humedad, pero cuando ya ves las gotillas de agua esas que se forman en los nidos, las gotillas de agua que toca la tolva y está mojada, eso es la condensación, lo que hay que controlar sobre todo. Insuficiente inmunidad en la ave. Bueno, ahí es que pueden ser, pues eso, sobre todo que tengan una alimentación variada. El estrés. Los boules son pájaros que se estresan mucho más que un canario. Y lo habréis visto cuando criáis con ellos en eso, pues que se nota que esos pájaros, cuando lo han manipulado, cuando le han hecho cualquier cosa, esos pájaros sufren más. Tanto en el tema de los concursos, como en el tema de la cría, en la nuda, hay que controlarlo, ¿vale? Lo de la enteritis bacteriana. Ahora después vamos a ver una imagen de eso. La virulencia de Eimeria. Hay diferentes cepas de los cocidios, diferentes razas, como si dijéramos, y cada una puede afectar más o menos, y entonces causa más mortalidad o morbilidad que otra, ¿vale? El desafío con muchos quistes. Ahora vamos a ver también una imagen donde vamos a ver que realmente no es un huevecillo que echa. Ese huevecillo, cada uno tiene unos 8 parásitos dentro de ese huevecillo cuando se libera dentro del intestino. Y ahora veremos en una imagen la cantidad que elimina. Y los fármacos que carecen de actividad. No hay ningún anticocidio en eso que realmente sea muy efectivo. Y al final de usarlo continuamente pierden eficacia. Entonces lo que hacen en la granja sobre todo es cambiar y rotar los anticocidios. Entonces unas veces puede utilizar talonilsulfa, puede utilizar el cocigel, puede utilizar diferentes tipos de anticocidios para tratar de controlar y mantener siempre bajo a ese parásito, ¿vale? Bueno, esto es lo que hacen los cocidios. Y aquí hay una cosa muy importante, que es lo de los clostridios.
Muchas veces el cocidio no quiere matar, nunca los parásitos, a diferencia de los virus o de las bacterias, los parásitos quieren vivir a gusto dentro de su huésped. Ellos tienen temperatura, tienen alimento, están allí cómodos, lo que quieren es reproducirse, pero seguir viviendo. Si matan al pájaro, se mueren ellos también. Entonces ellos lo que dicen, yo estoy aquí caliente, estoy comiendo y eso, me estoy reproduciendo, yo vivo perfectamente. Entonces los parásitos no quieren matar. Pero ¿qué pasa? Que después, cuando rompen las paredes, veis aquí que son como unos pelos, que son como los enterocitos que van formando aquí como una especie de vellosidad en el intestino, la rompen y aquí veis la hemorragia. Pero después aparecen otras bacterias que son los Clostridium, que muchas veces son los que matan al pájaro. Igual que hablamos de Clostridium, podemos hablar de Salmonella, podemos hablar de E. coli, ¿vale? Entonces, controlando muchas veces la coccidiosis o los parásitos, controlamos esas bacterias que están ahí en el leso, que las puede coger el pájaro en cualquier momento, porque pueden estar en el ambiente, pero son las que realmente dañan al pájaro y lo matan, ¿vale? Cada uno de estos trae como 8 parásitos, ¿vale? Esos son los quistes. Fijaros que el Carduelia trata, los carduelidos sudamericanos, el negrito de Bolivia en este caso, son muy resistentes a la coccidiosis. Fijaros la cantidad de quistes que tiene. Esto está visto con el microscopio y solo se ve una pequeña parte de la heces. Imaginaros si ese pájaro caga en un bebedero y bebe en todos los otros de ahí. Ese pájaro, pues imaginar, puede infectar a todo el aviario con que beban todos de un mismo bebedero. Por eso la coladera, todo, a la hora de controlar una enfermedad, no nos beneficia. Porque claro, es mucho más fácil para nosotros que mude todo en la coladera, pero también a la hora de transmitir enfermedades es mucho más frecuente que con que uno solo esté infectado. Hemos comprado un pájaro, un criador buenísimo en eso, viene con cocidio, viene estresado en ese, lo libera y produce una infección en todo el aviario, ¿vale? Este es lo que hemos visto, ¿vale? Estas son las dos yemas que tiene. Esto está rodeado por una cápsula y cada uno de estos por un esporozoito, que es lo que infecta realmente, ¿vale? En el ciclo, no quería poneros nada de ciclo, de todas las palabrejas esas que hay, pero lo que sí es importante es sobre todo lo de los días. Desde que un pájaro se come un huevecillo de eso hasta que empieza a tener problemas pasan 7 días. Y empieza a liberarlo ya y a infectar a otros. O sea que muchas veces, por ejemplo, en el plan sanitario que hice lo de la página web, pusimos que cada 3 meses se desparasitara un pájaro. Pero si una persona, por ejemplo, tiene problemas con los cocidios, prácticamente tendría que hacerlo al principio cada 7 días, porque es que si no se están reinfectando continuamente. Y con que uno solo adquiera el parásito, en una semana ya te contagia todo el aviario, ¿vale? Por eso las coccidiosis son bastante complicadas de eliminar. Sobre todo lo que he traído hoy son muchas fotos. Una foto y fotos donde vosotros veáis y sepáis interpretar lo que es la enfermedad. Bueno, lo veis aquí. Mira, es como por ejemplo la falta de desarrollo, que no se la han desarrollado, esta tiene la cresta aquí, este por ejemplo le falta la cresta, le ve el plumaje sucio, el plumaje desaliñado, este tiene un brillo en la pluma que da gusto verla a esa pelita, ¿vale? Y sin embargo, mira este, ahora que diríais que tiene este pájaro. Si veis las isabelitas que están aquí, yo esa isabelita la veo muy bien. En eso, las isabelitas, y cuando son adultas, son capaces de soportar y de tener parásitos sin ningún problema, ¿vale? Pero sin embargo, fijaros ese logo, el plumaje desaliñado, en eso, un aspecto sucio, en eso, ese animal se nota que está enfermo, ¿vale? Bueno, esta imagen espectacular. Aquí lo que se dice muchas veces es que tiene una vena o que tiene ahí que tenía como una vena o como una arteria que tenía ahí en el abdomen. No existe ninguna vena, ninguna arteria en esa zona. Lo que sí, las asas intestinales. Vosotros veis aquí las asas intestinales y veis esta del medio que está llena de sangre. Lo que han hecho los cocidios en eso muchas veces es romper esa pared intestinal y provocar una hemorragia. Y el pájaro pues muere de esa hemorragia y además la inflamación intestinal pues, le impide alimentarse, etc. En este pájaro también vemos una hepatitis, ¿vale? Hemos dicho que, por ejemplo, los Clostridium también muchas veces pueden infectar y afectar a ese pájaro, ¿vale? Pero sobre todo que identifiquéis lo que es una inflamación intestinal y si veis con hemorragia y sobre todo pollos de 2 o 3 semanas de vida que en el destete las isabelitas están bien, pero esos pollos empiezan a morirse, pues lo primero que tenemos que descartar también es que haya cocidio. Cualquier veterinario con un microscopio os puede identificar los cocidios. Ahí no hay que ser experto, además en cachorros de perro, de gato, se ven también con mucha frecuencia la coccidiosis y los veterinarios están muy acostumbrados, ¿vale?
Bueno, aquí otra imagen. ¿Veis aquí el asa intestinal? Fijaros, un pollo pues de 2 o 3 semanas en eso, justo cuando están volanderos ya, que lo han destetado. Y fijaros el asa intestinal inflamada, cómo se le ven perfectamente las asas intestinales y cómo se ve la inflamación y que está llena de sangre, ¿vale? Lo que hemos comentado. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Todos son buenos y todos son malos. Y lo ideal, por ejemplo, con las coccidiosis son rotar. Yo, por ejemplo, como veterinario, no tengo manía por un antibiótico, por un antiinflamatorio, por un antiparasitario. Yo lo que intento siempre es variar. Y también, dependiendo del caso, pues hay veces que te puede beneficiar más uno y que otro. Lo bueno que tiene el cocigel, pues como lleva también, aparte del amprolio que controla los cocidios, también lleva ronidazol, ¿vale? Entonces el ronidazol pues también te sirve contra los clostridium y también te valdría, por ejemplo, contra Giardia, contra tricomonas, etcétera, contra clostosoma. Entonces es más completo, también lleva vitaminas, etcétera. Pero lo ideal para controlar la coccidiosis es variar, no podemos quedarnos. Y después la limpieza. Si tiene un aviario muy sucio, da exactamente igual lo que haga porque las bacterias van a seguir estando ahí. Y de todas maneras, ya habéis visto que se reinfectan, con que uno tenga cocidio, se infectan continuamente y se parasitan rapidísimo de una a otra. Y el ciclo en una semana. O sea que si tienes un problema de coccidiosis, tendrías que hacer varios tratamientos bien estructurados para que realmente la controle. Como tratamiento preventivo, siempre está bien hacerlo pues cada 3 meses. Más de 3 meses ya es difícil que puedas controlar una coccidiosis. Lo que hace es mantener al parásito bajo, que no tenga mucha población, y así también controlas muchas enfermedades secundarias. Controlas salmonela, controlas los clostridios, etc. ¿En esos 3 meses también vas rotando? Sí, lo ideal sería no darle siempre el mismo. Siempre intentamos decir el toltrazurilo, quizás el Vicos, que es el toltrazurilo, es el más potente de estos 3. Pero ¿qué pasa? Que los cocidios también son bastante resistentes y además ellos van adaptándose. Si tú siempre le das el mismo antiparasitario, dices, oye, pues yo ya he aprendido a vivir con él y no me afecta demasiado. Entonces siempre es bueno ir variando para que el parásito tenga un tipo diferente de... ¿Y si usamos los 3? Sí. Lo ideal, es decir, lo ideal, cuanto más amplio sea el abanico, mejor. Y lo único siempre, seguir siempre las indicaciones. A mí no me gusta eso de preguntarle a un amigo en eso, intentar siempre leer el prospecto y hacer bien el tratamiento y un tratamiento completo. Muchos de los problemas que hay después de hongos, de problemas, es porque no estamos haciendo los tratamientos correctamente. De todas maneras, aunque tratemos a estos animales, si ya está la enfermedad que se ha desarrollado en esos pájaros, habrá algunos que se mueran. Es decir, porque es que si le ha destrozado el intestino, aunque ese intestino cicatrice, ya nunca va a estar exactamente igual que estaba al principio. Entonces siempre pues, tiene menos capacidad de absorción, puede disminuir la puesta, puede aumentar que no se ven con tanta asiduidad a los pollos. Entonces hay muchos problemas relacionados con un problema de falta de tratamiento. Claro, es controlarlo. Si tienes cocidios dentro del aviario, hay que tener mucho cuidado y lo que hace es controlarlo y mantenerlo al mínimo. Pero es muy difícil eliminarlo. Ya digo, 1 año en el ambiente, entonces eliminarlo completamente de todos los pájaros, teniendo 100 o 150 pájaros, es imposible. El cocidio en general también todo lo aviario. No hay, bueno, yo por ejemplo en el mío, ahora después os voy a poner un análisis, como las cosas van avanzando, ahora ya antes, por ejemplo los cocidios se liberan más a media tarde. Cuando el pájaro se va a dormir y eso, cuando más cantidad de oquistes se liberan. Y sin embargo, si lo coge a mediodía en eso, todavía el pájaro no está liberando mucha cantidad. Entonces, es difícil de eliminar completamente. Una preguntilla. Sí. Por el tema de los cocidios. Sí. El tema de que lleve vitamina en cocigel. Siempre es muy importante, por ejemplo, como provoca hemorragia, si tú le suministras, por ejemplo, vitamina K, pues le ayuda a que coagule mejor la sangre y le ayuda a que cicatrice mejor y a recuperarla. Y el cocidio no refuerza al cocidio. No, los cocidios les da igual que haya vitamina que no. Sí. Sobre todo es para que ese pájaro no se venga abajo y que tenga defensa para aguantar y además para cicatrizar. Ya habéis visto que tiene una hemorragia en ese intestino y una inflamación en ese intestino que si no le ayuda al final termina. Entonces darle... No pasa nada. El cocigel tiene vitamina, pero el Vicos no viene. No tiene, O sea, claro. Aportar, ¿no? Claro, este por ejemplo es más potente, pero sin embargo el cocigel es más completo. Pero si yo por ejemplo he dado cocigel, Sí. si ahora
Pasan 3 meses. Y le quiero dar mi corte, le tengo que aportar la vitamina. Claro, siempre es bueno, después de cualquier tipo de antiparasitario, de cualquier tipo de antibiótico, reforzar con un complemento vitamínico. Mezclarla como viene el oxígeno. No, lo ideal sería hacer primero, según las indicaciones del fabricante, algunos al principio con la vitamina se podrían mezclar, pero lo ideal siempre es primero hacer el tratamiento, que el Bicol solo son 2 días, y después cuando termina esas 48 horas, pues le das 5 o 6 días o 7 días de un complemento vitamínico que el animal se recupere y si tenía algún problema que se recupere lo mejor posible, ¿vale? Dani, perdona una cosita. Sí. Dentro de los medicamentos están los antibacterianos, Sí. antiprotozoos, antiparasitarios. Pero cuando hablamos de no debemos dar antibióticos por Sí. norma masivamente para todos los pájaros, Sí. se va a aplicar a eso, ¿verdad? Aunque no sea un antibiótico en sí, ¿no? Sí. Pero es Claro. un antivida también, Esto, ¿no? sí, es decir, pero realmente lo que hacemos es controlar sobre todo los parásitos. El problema es que las bacterias no las podemos controlar. Ahora después, cuando veamos salmonela tarda 20 minutos en reproducirse. Ojalá fueran eso los huevos, que en un día habías terminado ya con la cría. Pero realmente la salmonela en 20 minutos se parte por la mitad y ya tienes 2 salmonelas. Y entonces, si tienes 100 bacterias, en 24 horas, imaginaros cada 20 minutos que se va dividiendo esa bacteria. O sea que da igual que tú le hayas dado un antibiótico hace 10 días, porque si llega una salmonela y ese pájaro está tocado encima porque le has dado antibiótico, lo mata. Y claro, con los antiparasitarios pasa de una forma diferente, porque por ejemplo, si tú controlas los cocidios, impides que haya salmonela, E. coli o clostridio que ataquen. Lo ideal sería, por ejemplo, a un canario en una jaula que ha habido en casa durante 15 años o 18 años y ese canario no se moría. ¿Por qué a ese no le afectaban los cocidios y a otros pájaros que nosotros tenemos todos están infectados, todos con problemas? Porque realmente, sobre todo el hacinamiento y el estar en contacto con muchas otras aves es realmente lo que causa el problema. Entonces, como queremos seguir trabajando con muchos animales, tendríamos que actuar más como si fuera una granja avícola, más que como si fuéramos criadores particulares que antes tenías un canario y no te daba problemas, pero si ahora tienes 100 ya es como si tuvieras una granja. Entonces, lo que es las cuarentenas, controlar los pájaros que vienen de otro aviario. Puede ser que te metan un cocidio y es que te arruina el aviario en 5 minutos. O sea, que entiendo que esto, por ejemplo, sí se puede usar como preventivo, como Claro. positivo, Sí. pero los antibacterianos no. Claro. Pero como efecto secundario, esto tendría los mismos que un antibacteriano, o sea, como porque decimos, no debemos dar antibiótico en pájaros si no tiene Sí. ningún... Lo único que como la reproducción, estamos hablando que normalmente los parásitos, por ejemplo, este es el ciclo de 7 días, en las bacterias son 20 minutos. Entonces, por ejemplo, si tú das un antiparasitario, a los parásitos les cuesta mucho más adaptarse y que no le afecte, Resistencia. claro, y que se creen resistencia. Sin embargo, con los antibacterianos va todo el ciclo mucho más acelerado y rápidamente se adapta. Es decir, que si con una que sobreviva, que ha sobrevivido, en un día ya tiene una infección entera. ¿Vale? Una pregunta. Si cada 3 meses le damos un producto de esto, ¿no debilita pájaros? Sí, todos los antibióticos, todos los medicamentos que utilicemos debilitan al pájaro. Por eso hay que recuperarlos después. Aquí siempre en veterinario nosotros jugamos con, es decir, efecto-beneficio. Si yo tengo parásitos y, por ejemplo, lo ideal siempre es hacer un análisis de heces, que lo puede hacer cualquier veterinario y ver si tiene cocidio. ¿Hay que tratar si no hay cocidio? No. Es decir, no hay que tratar. ¿Hay que tratar si no hay cocrosoma o giardia en eso? Pues no haría ninguna falta. Es igual que nosotros, la persona, nadie se toma antibiótico ni antiparasitario por costumbre. Ahora tampoco estamos todos viviendo juntos en una misma casa, todos orinando, defecando en el mismo sitio. Y claro, eso es lo que da el problema. Ya, pero, Sí. entonces, si tú en tu aviario Sí. no tienes cocidio y nunca has tenido, es absurdo que le dé cada 3 meses. Totalmente. Vale. Es decir, si no lo necesitáis, es decir, siempre hay que valorar el efecto y el beneficio. Si tú no tienes cocidio, ¿para qué vas a tratar? No te Claro, bueno, hace si te surgiese ya el cocidio, entonces Eso es. sí. Lo ideal es que nunca hayan estado esos cocidios en contacto con estos antiprotozoarios, con estos antiparasitarios, y entonces en el momento que lo utilicen van a ser mucho más efectivos. De hecho, es lo que se está utilizando ahora, por ejemplo, en las granjas de aves y todo, ahora lo que se utilizan pues probióticos, que lo que hacen es aumentar las bacterias beneficiosas, las levaduras beneficiosas, y que no tengamos que depender tanto de los antibióticos. Los acidificantes igual, aunque hay bacterias como Salmonella que le da igual que le eche un acidificante, al final se han descubierto que también se adaptan.
Dice, oye, pues si vivo en un medio ácido, al principio sí que controla rápidamente la población, pero después dicen, oye, pues nos adaptamos a vivir aquí. Como mutan tan rápido y se generan tan rápido, el ciclo es muy corto, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta? Si usamos los tres al mismo tiempo, ¿hay que poner un tercio de la dosis de cada uno? No podemos mezclar en los tratamientos. Si damos uno, tenemos que hacer un tratamiento con no se pueden usar varios antibióticos o antiprotozoarios a la vez, y además son antiparasitarios. Utilizamos uno, hacemos el tratamiento completo y si es necesario, a los 7 días pues volvemos a repetir, o a los 15 o a los 3 meses, dependiendo ya de la situación de cada viario y de cada uno en particular, porque cada uno es diferente. Pero entonces los tres al mismo tiempo. No, nunca, en eso. Antes mucha gente le echaba un poquito de cada y al final pues terminaban ganando los pájaros, pero los mataban en eso. Ani, yo lo que sí he detectado, lo que a la gente realmente le cuesta trabajo entender, es que eliminar los cocidios de un criadero no se consigue. Claro. Ese es el primer concepto, como tú has dicho, que tienes, por ejemplo, que dicen si damos, no damos, tal. El concepto, claro, que yo me he dado cuenta que la gente se queda es, ¿se pueden eliminar los cocidios de un criadero? Los cocidios nunca. Nunca. ¿Encontraremos cocidios en una analítica que haga un criadero? Por sano que esté, el 100% de las veces encontramos. Se trata de mantener el equilibrio de la población de cocidios con respecto a cómo estén los animales. Cuando nosotros se nos dispare el vector inmunitario del animal sea menor, más hacinamiento, los factores que tú has explicado, ese cocidio encuentra un medio más lógico, más cómodo de vivir y se dispara. Indudablemente lo del tema de las vitaminas que habéis comentado, con los cocidios no le afecta el tema de las vitaminas, y lo que sí también hay que tener claro, cuando vemos, por ejemplo, los infecciosos, nunca da vitaminas, son cofactores de crecimiento. De hecho, la directiva europea de no permitir, la gente antes estaba loca perdida con esas terramicinas con vitaminas, la gente buscando eso, y la normativa europea lo que te ha hecho ha sido, tú pon terramicina y pon vitaminas, pero no me lo han metido dentro. Siempre funciona, todo lo que hagamos por separado siempre funciona mejor. Entonces, ¿de qué forma las tienes con mezcla de toxigén? el cortiquel la lleva ya añadida en el polvo. Es Sí, decir, está permitido porque es un antiparasitario, no es antiinfeccioso. Ese es el matiz. El tema es que con antibióticos antiinfecciosos, no, porque las vitaminas a veces son cofactores de crecimiento bacterianos. Pero lo que dice, en 20 minutos se está reproduciendo una bacteria. Le ponemos vitaminas del grupo E y la bacteria va de cojones. encima le beneficia. Plantilla. Sí. Si la tratamos que cocido en el aviario, ¿qué se suministra? ¿A todo el aviario? A todo el aviario. Es decir, a todo el aviario, porque el problema es que ya habéis visto lo que defeca un pájaro. Es que fijaros lo que echa un pájaro en la heces. Esto solo es una parte de lo que ha eliminado ese pájaro. Entonces, con uno solo que quede infectado, ya no han hecho nada. Y al final tienes que tratar a todos, la isabelita, los gold, o si tuvieran más otro tipo de pájaros, también tendrías que A tratarlos. veces hasta el propio criador debe de Bueno, vamos a pasar a otro en eso, para ir avanzando un poquillo. Aquí veis uno que es muy parecido, de la familia de las tricomonas. Sí. De lo que has puesto ahí, Sí. de eso, es aconsejable echarle tractolotrápico. Sí, bueno, realmente muchas veces son las infecciones secundarias lo que más provoca una hepatitis. Ahora lo vamos a ir viendo las que provocan hepatitis y los que no. Pero realmente un protector hepático nunca viene mal. Es decir, se puede utilizar siempre que utilicemos también otro tipo de medicamentos para proteger ese hígado, ¿vale? Pero realmente en este caso tampoco sería muy necesario, ¿vale? Imprescindible no. Bueno, de la familia de las tricomonas, el coclosoma, ¿vale? En esa imagen se ve bien y aquí tenemos lo que causa estos son las paredes intestinales y fijaros el bocado que le ha pegado coclosoma a las paredes del intestino. ¿Vosotros creéis que por aquí puede entrar una bacteria? Eso es lo que hace muchas veces el coclosoma, debilita a los pájaros y le abre la puerta a otro tipo de bacterias como los clostridios, la salmonela, etcétera, para que penetren dentro de esa mucosa y para que se reproduzcan. Claro, claro, siempre estos son oportunistas, los parásitos siempre se pueden soportar y puedes tenerlos perfectamente y hacer toda tu vida sin problema, pero las bacterias y los virus no entienden de términos medios, ¿vale?
Bueno, esta es una de mis hembras, una hembra que me gustaba mucho, y cuando vosotros veáis, ahora os pondré un vídeo de ella, y bueno, le ha provocado una encefalitis y después también los coclosomas producen una tortícolis. No he conseguido ver exactamente cómo produce coclosoma esa tortícolis. ¿Está viva? Sí, está viva. La dejé, la iba a traer aquí para que la vierais en directo y no la sacrifiqué. Ha tardado 1 mes y medio, pero se ha recuperado totalmente. Me ha sorprendido también porque llegué de las vacaciones, que me estuve 15 días fuera y cuando llegué la pájara estaba perfecta. De hecho, solo con el Cocigel se ha recuperado. Su tratamiento, 5 días, su vitamina y la hembra está perfecta. Además, En Canarias nos pasa también mucho. De hecho, se mueren porque no pueden llegar al agua y la comida. Eso es, hay que facilitarle a estos animales, si son animales que de verdad tienen valor económico, que tienen valor sentimental, lo que debéis hacer es facilitarle el acceso. Esta, por ejemplo, a base de panizo, porque meter la cabeza en el comedero y no es imposible. Y después le tienes que poner su bebedero, un plato ancho con la comida, para que ese animal pueda alimentarse y pueda seguir viviendo, ¿vale? Bueno, aquí, esto era, bueno, aquí lo que quería ver, que vieseis sobre todo es la inflamación, ¿vale? La inflamación de ese abdomen. Eso no es un abdomen normal. Realmente aquí no se ven las asas intestinales como veíamos antes en los cocilios, no se ve aquí ese asa intestinal con una hemorragia, con una inflamación, pero lo que sí vemos que aquí se ve la sombra del hígado y después cómo está ese abdomen. Tenéis que aprender a diferenciar lo que es un abdomen normal de uno que no lo es. Mucha gente lleva muchos años con pájaros, pero después a la hora de ver qué le pasa al pájaro, porque muchas de estas enfermedades, cuanto antes las detectes, mucho mejor es el pronóstico y así puedes salvar mucha cantidad de pájaros. Sobre todo, entonces de vez en cuando coger un pájaro, soplarle, verle que tiene las plumas limpias de la cloaca, ver que no tenga el hígado inflamado, ver que esas asas intestinales no están inflamadas, ver la cantidad de grasa, esto amarillito que es por aquí, que hay un poco de grasa, ¿vale? Y entonces si tiene un abdomen inflamado como este, ahí hay un problema, ¿vale? Esta imagen puede ser compatible con muchas otras enfermedades, ¿vale? La he puesto aquí sobre todo para que veáis, porque coclosoma muchas veces produce diarrea inespecífica. No suele provocar grandes daños y entonces de vez en cuando una isabelita con un poco de diarrea. Lo que hace con el coclosoma es las isabelitas cuando son resistentes a este parásito y lo que hacen es regurgitarlas en los pollos cuando le dan de comer. Entonces lo infectan y lo que le provocan es una inflamación intestinal y le provocan diarrea leve. Lo que a un pollo puede matar, a un individuo adulto no le afecta, puede vivir con él perfectamente, ¿vale? Por eso muchos de los casos, y de la gente que me ha preguntado también en eso, dice, no, yo a los pájaros, a los boules, a los reproductores los tengo perfectos, las isabelitas están perfectas, pero a los pollos se me mueren todos. Pues hay que sospechar de este tipo de parásitos, ¿vale? En salmonela no tiene término medio, y por ejemplo eso de que se mueran 2 pollos de 5 es imposible. Salmonela mata al 95% o al 99% de los pollos de un aviario cuando entran. Entonces son infecciones mucho más agresivas y mucho más letales que, por ejemplo, los parásitos, ¿vale? Vale, aquí veis, por ejemplo, pues eso, cuando veáis la heces amarillenta, la heces deshecha en un pollo de nido, pues hay que sospechar de que puede estar. Está con isabelita, tiene la heces amarillenta así, la heces como más fluida o con más líquido de lo habitual, pues entonces hay que pensar que puede tener una parasitosis. Entonces la foto ya tuve que parar para algo, que tiene el abdomen. Claro, ese abdomen es normal. Claro. En principio ahí lo que tendríamos que descartar primero es lo de los cocidos, por ejemplo, mandarlo a un veterinario a hacer. Lo correcto sería hacer una prueba bien hecha, ¿vale? Ahora voy a poner al final una de las pruebas nuevas que hay ahora, que es con ADN. Entonces, antes tú podías coger y analizar una muestra de heces, pero tú solo ves una parte pequeña y el veterinario puede estar fino ese día o no, y las heces de los pájaros son más complicadas de analizar porque tienen muchos trozos de comida. Ellos comen los granos, los trituran y eso está todo mezclado. Y entonces para ver huevos, por ejemplo, de parásitos no se ven tan fácilmente. Y por ejemplo ya lo que son giardia o lo que son coclosomas cuesta mucho más verlo, ¿vale? Lo que hay que hacer con estos animales sería hacer un análisis periódico de la heces. ¿Se puede ver? Claro, ahí por ejemplo le puedes poner una vitamina, le puedes poner en principio con un antiparasitario tipo de Cocigel y eso, para ese pájaro que tiene una inflamación y eso. Si no lo ha matado es que ni virus ni bacteria tenía que haber por ahí, porque es que matarían muy rápido.
Entonces sospecharía primero siempre y trataría siempre primero con un antiparasitario. Lo ideal, hacer primero un análisis de esa heces y ver realmente lo que hay, ¿vale? Porque muchas veces tratamos, pero eso es como disparar a baile. Puede ser que pase un pájaro y le dé, pero puede ser que dispare todas las veces y nunca acierte. ¿Y este que son que se destruiría? ¿Dime? Este es el que se destruiría. Este, por ejemplo, lo de coclosoma sería una de las cosas que habría que descartar. Y después, por ejemplo, los cocidios. Si veis, el pájaro no está ahí, que está embolado, que lo ves triste ni nada. Y entonces ese pájaro sí que habría que descartar, sobre todo los problemas de parásitos, ¿vale? Si hubiese sido una salmonela o una E. coli, ese pájaro ya no estaba ahí, ¿vale? Bueno, lo del ronidazol, lo del amprolio y eso. Antes hemos hablado eso, de lo que son antiparasitarios y lo que son antiinfecciosos y eso. Hay algunos tipos, como por ejemplo los nitroimidazoles, que la gente decía, es que el ronidazol es un antibiótico. Es cierto, está clasificado ahí que es que vale para las dos cosas. Entonces muchas veces, como ya os he dicho al principio, la diferencia entre una bacteria o un protozoo poco desarrollado o poco avanzado es muy corta. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el cocigel, el ronidazol, pues vale contra Giardia, vale contra Trichomonas, Coclosoma, que son parásitos, pero también vale contra los Clostridium o los bacteroides, que son bacterias. Entonces, pues hay veces que un mismo medicamento o un mismo antiparasitario, pues vale para las dos cosas, ¿vale? Y tiene varios efectos. Los ácaros respiratorios, que antes se me ha olvidado hablar de ellos. En los Goul es una de las cosas que también afecta mucho a los Goul y que normalmente no suelen provocar la muerte del pájaro. Los parásitos muchas veces se autorregulan y dicen, es muy raro encontrar más de 50 ácaros en la tráquea o en los sacos aéreos o los pulmones de un diamante de Goul. Ellos como máximo llegan a 50. Problema, que cuando tú le das, por ejemplo, la ivermectina o le das un tratamiento antiparasitario para ellos, los mata. Imaginaros que los matas dentro de la tráquea y dentro de los pulmones. Imaginaros lo que es tener carne muerta ahí dentro de los pulmones. Muchos animales, si los has tratado y tenían una infestación fuerte, los terminan matando, ¿vale? A esos pájaros porque no son capaces de eliminar o de la infección bacteriana secundaria. Y es posible, Daniel, que esa misma isopuerto que se le queda al pájaro dentro le puede provocar una infección bacteriana. Eso es, claro, es que muchas veces... A mí me ha pasado que he visto que el pájaro no tiene ácaros ya, pero que seguía y que se le estaba poniendo malo. Hay una cosa... que meter antibióticos y se recuperaba. Sí, claro, porque porque muchas veces aparece un micoplasma por ahí o en eso, aparece un hongo oportunista. Los hongos, las esas suelen ser oportunistas. Entonces dicen, este pájaro tiene la garganta irritada. Pues entonces van y colonizan esa tráquea o colonizan en ese pulmón. Ahí. Hay veces que los ácaros Claro, estos ácaros son muy difíciles, pero es que hay un problema que ahora os voy a comentar, que ahora también estudiando los ciclos de los parásitos y todo, normalmente los ciclos de los ácaros en condiciones normales pueden hacerse más cortos, pero normalmente son 14 a 21 días, ¿vale? Mucha gente se puso de moda, por ejemplo, el S76, ¿vale? Y todo el mundo, el agua de bebida, no tienes que manipular los pájaros se estresan mucho. Según las indicaciones de ese medicamento, la ivermectina del S76 solo se mantiene entre 24 a 48 horas en la sangre de los pájaros. Es decir, que si tú le das una sola vez la ivermectina del S76 en el agua, no hace absolutamente nada, ¿vale? Y después hay un problema muy grave, que es que la ivermectina no tiene ningún efecto contra las larvas ni contra las ninfas de estos parásitos. Entonces tú solo matas la forma adulta, solo matas lo que son al final como garrapatas, pues solo matan lo que es la garrapata adulta. Pero las larvas o las ninfas siguen estando ahí perfectamente. Entonces en cada ciclo de 14-21 días se vuelven a generar otra vez. Entonces dice, pero si es que yo lo he tratado y se le quitaron todo, sí, han matado a adultos, pero ¿y las larvas y las ninfas? Entonces, para controlarlo bien y si hay un problema en un aviario, también hay que hacer muy bien y seguir muy bien unas pautas en eso. Porque si tú le das, lo ideal sería hacerlo cada 14 días. La ivermectina, por ejemplo, el pulmosan y eso lo que te dicen es que lo repita a los 15 días. Normalmente se mantiene en sangre entre 14 a 28 días. Entonces, lo ideal es que cada 14 días se lo fuera repitiendo, pero hay veces que puedes tardar 2 o 3 meses en controlar una infección por ácaro.
Cada vez que esas ninfas vuelven a desarrollarse y vuelven a hacerse adultos, los mata. Cada vez que se vuelve a regenerar, los mata. Y así hasta que los consigue eliminar. Pero el propóleo, ¿cómo se llama? Es más efectivo, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo es? Fipronilo. Fipronilo. Realmente el fipronilo no está indicado, no hay una indicación ahí en aves. Y también la dosis con aves es un poco ahí aleatoria en eso con el fipronilo. Yo no puedo recomendar que utilicéis el fipronilo porque no hay un medicamento que esté indicado para aves con una base. No sé si Emilio conoce alguno. Los El ríos, fipron lleva fipronilo que es pulverizado. Con la esa, pero claro... Con la esa, pero ¿qué es lo que tú dices? Que ahí eso... Claro. El Sí, tú fipronilo para imagínate eso que- es pasado a chorreones. Sí. No sabes si lo matas con el insecticida o ahogando. Sí. no, pero me refiero Emilio, a la... Pero quédate. Me refiero Ese casi aguanta un mes. Sí, el SCAR te dice que eso, cada 15 días, porque realmente la ivermectina, dependiendo de unos ejemplares, dependiendo del metabolismo, de la temperatura, etcétera, entre 14 a 28 días se mantiene. Entonces lo que te dicen es que le pongas la botella con el SCAR o te pones con el cutie ese que te lo pone en inglés, pues que lo hagas cada 15 días para cortar el ciclo del parásito. Pero hay que hacerlo varias veces y controlar que eso, vamos, y también tratar el ambiente. Estos ácaros hay veces que también pueden contaminar el De ambiente. alguna manera, yo hace unos años tuve problemas con el ácaro este. Sí. Y cuando se mete de verdad es muy complicado. Claro, eso es lo que... La única manera que hubo de quitarlo, lo voy Sí. a decir porque yo le eché SK, le eché Sí. Fumosan, le eché un montón, mandé para analizar, Mm. un verdadero Sí. problema. Y entonces lo quité con la gota pura del mes. Sí, realmente, bueno, la ivermectina lo que tiene es una propiedad que por eso hay que tener mucho cuidado en ganadería cuando se utiliza. Yo cuando trabajaba en ganadería, el ibomé se acumula en la grasa. Y entonces, si después te comes la carne, también te lleva la ivermectina. Y se absorbe por la piel. Entonces, si tú le pones la gota pura, está más concentrada. Pero claro, normalmente se diluye a una décima parte, para no ponerle Pero es que el completamente la problema dosis del diaria. ibomé es Sí. que eso está pensado para ser inyectado. Claro, Entonces, los recipientes que trae es para meterlo Sí. en inyección. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú lo das subdérmico, la pureza pierde mucho porque no se absorbe en Siempre, la... Anastasio, Yo lo que yo te- hacía yo lo estaba diluyendo, estaba con el alcohol este que hay Sí, para diluir. propilenglicol es lo que se llama. Y con esa dilución no era suficiente. El pájaro seguía enfermo porque cuando el ácaro se mete en los sacos, Sí. ahí tienes que Cuesta. dar mucha caña para Sí. para- Lo que se Es lo que hace... hice, que yo lo con el que le metí la bola sin Sí. diluir. Claro, Así fue como es una dosis muy alta. El problema de eso es que también la ivermectina tiene sus efectos secundarios. También, como Sí. es lipofílica, se almacena en el hígado y te puedes cargar el hígado de esos pájaros. Y muchas veces lo que hacemos ahora tiene efectos dentro de 3 meses. Por ejemplo, cuando lo echen a reproducir esos reproductores, ese problema hepático que le has causado te puede dar problemas. Hay algunos animales que aguantarán mejor, otros peor, pero también, sobre todo, lo que la gente no tiene en cuenta es eso, que no maduran en todas las fases a la vez, y entonces solo tiene efecto contra el ácaro que chupa realmente o que se engancha. Entonces, contra las ninfas y contra las larvas no tiene efecto, entonces, si no le hace un tratamiento periódico cuando ha tenido una infestación, no hace nada, no lo controla. Y de todas maneras, llegar al pulmón, claro, lo ideal sería echárselo directamente, pero es que es muy complicado. Hay una Y el manera- pájaro es difícil. Hay una manera que se está utilizando y es la misma ivermectina de ganadería inyectable Sí, en el agua. También. Se está utilizando a dosis de 0, creo que son 0,3, ¿eh? Efectivamente, no hay hidrosoluble, pero se está utilizando y el trabajo se hizo en el zoológico de Jerez, precisamente para temas de ácaros, a dosis de 1 mililitro en 5 litros de agua. Claro. Puro, 1 mililitro en 5 litros de agua y se administra de 36 a 48 horas, una vez al mes, un periodo de 6 meses. Lo pone en el bebedero y te queda la parte de arriba y el agua... No. Es que grasa. Hazlo y verás, no se queda. complicado. No, te voy a decir por qué. Porque siendo liposoluble se forma una pequeña microemulsión por la etiqueta que utiliza que se quedan en suspensión en el agua. Es decir, no llegan a mezclarse las moléculas de agua y de ivermectina. Tú no lo ves. Hasta la de verás. ¿Lo dices? ¿Y cuánto tiempo? 1 mililitro en 5 litros de agua se aplican en el agua de bebida de 36 a 48 horas
6 veces, o sea, 6 meses. Una vez al mes, pues 36, 48 horas durante 6 meses. ¿Cambia la fuerza de estos 36? No, la puedo utilizar directamente. ¿Qué es lo que se suele hacer normalmente? La pone un día por la mañana, pues sabes que la van a poner por la tarde. O la pone a media mañana para cambiar la bomba después. Eso está por la mañana. Hay siempre, es decir, los veterinarios siempre tenemos recursos en eso. El problema es que utilizar esas dosis o esos productos para el público, ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque imagínate que yo recomiendo eso y se os muere la mitad del aviario, no que os mate todo, pero la mitad nada más. Es que... No como yo, Claro. no como un duro, Yo no había dicho nada. Claro, es que realmente, Claro, pero eso tú lo ves así. aunque haya cosas que son más fuertes, más potentes y eso, hay que se absorbe por la piel. Lo ideal es que no se pueda chupar el animal. Aunque si se toma algo no pasaría nada, lo ideal siempre es ponerlo debajo, se utiliza lo que es el pliegue que hay en el ala, donde está la membrana ala, o se utiliza en la nuca. Entonces, sí, te aparece en el mulo y se lo pinta como con un tipe. Bueno, la verdad que absorberse se absorbe. A mí no me gusta que se chupe el producto, entonces prefiero ponerlo en la nuca para que se absorba por la piel directamente. Y después también la dosis, ahí es que el Bowl no está estudiado. La dosis, cómo se va manteniendo en la sangre a lo largo de la siguiente hora. Entonces, claro, lo ideal sería que fuera progresivo y que fuera matando a los ácaros que tiene dentro poco a poco, que no los mate todos de golpe. De hecho, eso pasa mucho con los cachorrillos en eso, que si le da un antiparasitario fuerte, mata a todos los gusanos que tiene el intestino y mata al perro. Entonces, hay que tener siempre cuidado e ir matándolos progresivamente. Lo ideal es que no coja una dosis muy alta de antiparasitario, de insecticida. El exceso de antiparasitario puede producir enfermedad. Sí, yo por lo menos en los ovinos sí que está la ivermectina. El problema es que también eran especies que se estresaban mucho durante el manejo. Entonces, cuando tú coges una oveja, por ejemplo, que está preñada desde hace poco tiempo, puede abortar simplemente por el manejo, por el estrés de la sujeción. Creo que en los Bowl puede pasar algo similar. No es una especie que todavía ha estado muy aclimatada, que está totalmente adaptada como el canario. Entonces también el manejo de coger a un pájaro, de ponerle la gota, y eso también le supone un estrés y ahí no sabemos hasta qué punto le puede influir. Vale. A mí me ha pasado, cuando, antes de saberse todo de la ivermectina, utilizaba la ivermectina como estaban criando y salirme bajo del fuego. Claro. Este dato es ellos. Sí, es que ahí el problema, y encima que estamos tratando con unos animales de un peso muy bajo, entonces la dosis efecto Pero ya es salió muy- que sí, que no se utilizaba durante la cría y tal. Yo sé que en las ovejas, yo por ejemplo a los carneros nunca se las pinchábamos porque estaba demostrado que cada vez que tú le pinchabas, cogías ese carnero, le pinchabas ivermectina, la fecundidad disminuía y entonces te quedaban muchas ovejas vacías en eso que no lo había cubierto. Entonces, ante la duda, intentar separarlo. Por ejemplo, el S76 sí te dice que lo puedes utilizar durante la cría, pero no te recomienda en pájaros menores, por ejemplo el ESCAP o el pulmosan, en eso no se recomienda utilizar en pájaros menores de 6 meses. Entonces, claro, ahí hay que ir un poco jugando también con el caso. Si tenemos una carga muy alta, tenemos muchos problemas o no tenemos tantos problemas. Una preguntilla. Entonces, la larva, Sí. posible producto que... El problema es que esas ninfas muchas veces pasan a la narina o al lado de la boca y entonces cuando empucha, por ejemplo, el pájaro a otro pájaro, pues le pasa a la larva en eso y después va madurando. Tiene el ciclo y dependiendo de la temperatura, dependiendo de varios factores, de la humedad, etcétera, pues madura antes o madura más lento. Pero lo normal es entre 14 y 21 días que tarda en desarrollarse, desde que se infecta el pájaro hasta que se hace adulto y empieza a liberar ya. ¿Dejan pájaros flojos? Siempre, todo lo que hagamos, si nosotros utilizamos antiparasitarios, antibióticos, cualquier cosa, siempre debilitan a los pájaros, siempre, totalmente. Es decir, que puede tener una inflamación del hígado, puede tener una inflamación intestinal. Vosotros pensáis, vosotros mismos cuando tomáis un antibiótico, mucha gente se toma un antibiótico y te provoca una diarrea. Te tomas un antiparasitario y puedes tener dolor de estómago, pues los pájaros igual, siempre tienen problemillas. El S76 dice que estaba 48 horas en el Sí. Y entonces te recomiendan durante te 3 dice, semanas. claro, hay un día. con lo Entonces, del programa antiparasitario que lo quería explicar hoy, porque claro, una cosa es hacerlo como preventivo, que no tengas ningún problema y que tú utilices un producto como preventivo o para mantener a esos parásitos a raya,
o lo utilizas como tratamiento. Claro, y por ejemplo el S76 te dice echarle 2 días en el muslo, en la piel, durante 2 días a la semana, 7 días seguidos en la piel y 2 días en el agua. Y después, una vez por semana, como de manera continua la siguiente o la sucesiva semana, una vez en el muslo y 2 veces en el agua. Así hasta que controles la infección, que puede tardar de 4 a 6 semanas. O sea que es que realmente, claro, no es lo mismo utilizarlo como preventivo para controlar un poco o para prevenir un poco que utilizarlo en eso. Siempre en los ácaros, en la época de más calor, es cuando empieza a haber problemas. Esta época es cuando más empiezan a aparecer los ácaros en los abiertos. Y en los bowls siempre tenemos que controlarlo, ¿vale? Bueno, esto es una hembra que tenía un problema respiratorio. Muchas de estas parasitosis lo que hacen es que después se complican. Es decir, aparece un hongo, aparece micoplasma y muchas veces aparecen enfermedades secundarias. Por eso muchas veces sí que es necesario recurrir después a antibióticos para controlar esa neumonía o en eso que le ha producido el ácaro. Pero el problema original era el ácaro, no el micoplasma que estaba ahí, que no dará ningún problema. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis pues, el SCA, el S76 para los que no lo conozcáis, también está el Pulmomentine de Panther, después está el de Beapar, el Pulmosan. Todos son buenos, todos son malos, lo único que hay que hacer siempre los tratamientos completos y saber un poco lo que estamos haciendo. ¿Vale? Todos con ivermectina, ¿no? Todos estos, ¿no? Sí, todos con ivermectina en eso. El único que oral el S76, pero realmente la eficacia es muy limitada. Entonces, realmente yo recomiendo más cualquiera de los otros, o el SCA, o el Pulmosan, o el Pulmometine, mucho más que el S76. Aunque se había puesto de moda y la verdad que tenía esa ventaja de que el manejo o que durante la cría te podía ayudar, ¿vale? Bueno, el déficit de yodo. Esta imagen es del libro en eso. Aquí, sobre todo, son animales que no tienen prurito, veis que no tienen conjuntivitis, y le pierden sobre todo en la zona de la nuca y del cuello, pierden las plumas, ¿vale? Lo que hace es que le está faltando un mineral. Mucha gente al final se ha cansado ya de ponerle antibióticos, de ponerle antiparasitarios, etcétera, y no controlaba este parásito. Y hay gente que ha dicho, es que le puse una gota de ivermectina y se ha controlado. Si el pájaro este estaba en muda, puede ser que al final, por la alimentación y eso, vuelva a recuperarse un poco y le vuelvan a salir las plumas con normalidad, aunque no haya utilizado un suplemento con yodo. Siempre, antes no había esos medicamentos específicos para aves. Pero si los tenemos disponibles, utilizarlos. Por ejemplo, el Mutavir de Bersellelaga, el Neston Bio. Ahora hay unos productos que hace 30 años no estaban en eso, no había esa cantidad de medicamentos en eso. Bueno, aquí Es una nueva educación. claro, aquí a este pájaro le puede cambiar el pecho de jamón, pero... Está recuperado. Sí. Se está recuperando. No está completamente, pero está un... Estamos en ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Digo, déjate de hacerle ninguna... Esta imagen es del libro, es decir, esta imagen es espectacular a la hora de... No tiene, el betadine es un desinfectante, no tiene ningún efecto, por ejemplo, en el tratamiento de un déficit, esto es un déficit de un mineral. Realmente está investigando y está mirando, muchas veces el Epinifer, por ejemplo, en la zona norte de Australia, donde la zona de Victoria, de Queensland, donde viven estos pájaros, sí que hay unas plantas y suelen ser plantas salinas. Entonces también me pasó con los neoformas mirando en eso que no bebían agua, los periquitos espléndidos que tengo en casa no beben agua. Y yo llego un día, el agua igual, llego otro día, el agua igual, y también hay ciertas plantas muy similares a las plantas salinas de aquí en Andalucía, que esos pájaros las consumen y beben agua a través de esas plantas. Esas plantas sí son ricas en yodo y son ricas en sales minerales. Entonces podría ser que la alimentación que nosotros le estemos dando, es decir, no es lo más parecido a su dieta natural. Entonces hay que investigarlo un poquito más. Espinifer. Es como si son una gramínea, ahí los aborígenes australianos lo han utilizado en medicina natural, para utilizar como cola y lo utilizaban en medicina natural los aborígenes. Entonces,
donde se muestra la parte de... Sí, realmente si esta enfermedad avanzara más, seguramente perdería más cantidad de plumas. No sé exactamente por qué solo se le produce en la zona de la cabeza y no le afecta tanto, pero veis aquí que este pájaro al final el plumaje está descompuesto, le falta brillo, le falta esa elasticidad a las plumas. ¿Y siempre corresponde a esta falta de yodo estos síntomas? No siempre. También hay otras enfermedades, por ejemplo lo del hongo, pero ya hemos dicho que los hongos aparecen, no es la primera enfermedad. Es muy raro que un animal estando sano se infecte por hongo, en cualquier especie. Entonces normalmente si hay un problema de hongo, tiene que haber algún problema anterior en esa piel, una herida, tiene que haber una infección bacteriana, tiene que haber un déficit de vitamina, tiene que haber algo anterior que haya desencadenado que aparezca El esa pájaro enfermedad. sí no tiene nada porque esa en concreto lleva a alimentar igual a con todo y con lo que Claro, es decir, realmente la vitamina, cuando a la persona se le cae el pelo, realmente le hace su vida normal, pero sí que una mala alimentación te puede dar problemas de visión, te puede dar problemas de piel, te puede dar problemas. Muchas veces yo tenía una que al final le quité la foto, que sí que tenía costrillas y esa le ha crecido más el pico de la cuenta y ha tenido costras y esa tiene un déficit crónico de yodo. Y a pesar de que yo le he metido en estos vídeos, que la recupero y eso, todos los años después de la muda o al final de la muda empieza a tener ya que acusa mucho la carencia. El ácaro de la pluma en sí provoca este mismo Sí, síntoma. sí, también puede Y luego haber- viene la tiña, Claro, que ya es un hongo, ¿no? eso es. O sea, que va una cosa encargada con Eso la es, otra. siempre tiene que haber una irritación, por ejemplo, hay ácaros que afectan a la piel o a las patas, el nemidocoste, en eso, después los ácaros masticadores del manisu, en eso, por ejemplo, también, hay veces que lo que hacen es como que provocan una lesión en esa piel, una irritación, y los hongos son secundarios, ¿vale? Pero normalmente no suele ser el problema principal. Siempre se decía que los jilgueros también le sufrieron mucho de hongo, de problemas de hongo en la piel, pero siempre había ahí una deficiencia, una carencia, alguna enfermedad antes de que aparecieran esos problemas de hongo. Dani, vamos a intentar, si pueden, Sí. en el vídeo explicar que funciona. Ya está. Eso es, el Mutaví, el Nestor Bio, ¿vale? Los dos suplementos muy buenos, muy completos, se pueden utilizar los dos, ¿vale? Al final lo pondré en la página web, he analizado las composiciones, pero que realmente lo suyo sería siempre cambiar. Uno tiene más vitamina E, el otro tiene un poquito menos, uno tiene un poco más de vitamina A. Siempre variar, siempre que podáis, ¿vale? Bueno, esto es una maravilla, mira qué cosa más bonita. En eso. Bueno, en la E. coli, esta en aves adultas, muchas veces esta la hemos tenido todo en los aviarios y prácticamente es una bacteria ubicua, está en todos sitios y en muchas especies animales. En ovejas, por ejemplo, era típico que estén dentro del intestino, que muchas veces cuando contaminan el agua y eso, pues es por las heces de otros animales que han defecado en ese agua. Y los síntomas muchas veces aparecen con apatía, conjuntivitis, rinitis. Mucha gente solo asocia E. coli con la diarrea, pero fijaros que, por ejemplo, puede provocar una inflamación o un problema respiratorio, disnea, síntomas del sistema nervioso central y lo que sí es muy importante es la muerte súbita de los pichones, ¿vale? No es tan frecuente Salmonella y sí que es mucho más frecuente E. coli. La bacteria E. coli es muchísimo más frecuente. Fijaros el intestino de este loro, era un loro yaco, un loro gris, y fijaros los granulomas que le ha provocado en el intestino. Antes se utilizaba lo que era el cultivo, cogían la heces, la siembra, pero este tipo de técnicas que se utilizaban antes no eran muy fiables. Tú puedes sembrar semillas y que nazcan o que no nazcan. Ahora hay otras técnicas más avanzadas que nos permiten controlar mucho más las enfermedades. Esto es un pollo triste, nadie quiere ver llegar a casa y encontrarse un pollo como este, ¿vale? Bueno, aquí no se veía muy bien la inflamación, se ve aquí la inflamación, pero lo que sí se ven son las plumas mojadas. Cuando tú ves un pollo con las plumas erizadas, con este aspecto así, el abdomen inflamado, ves las plumas estas mojadas marronáceas así, dices, ahí hay una infección bacteriana normalmente cuando tienen la diarrea, ¿vale? ¿Esto es diarrea o no es diarrea? Eliseo, ¿esa es diarrea? Pues no, esto es la orina. La orina en la ave se ve blanca, ¿vale? Entonces hay que diferenciar siempre la parte de la orina, de los uratos, ¿vale? Que la eliminan con la heces, de lo que es diarrea. Realmente este pájaro sí que tenía un problema de E. coli, este era de una lechuza negra, en eso, y este pájaro sí tenía E. coli también, ¿vale?
Pero realmente aquí solo vemos orina, estas heces no se podrían analizar. Y aquí es que no se ve muy bien, pero en las heces veis cómo se manchan de marrón alrededor, es decir, y hay como dos halos. Aquí están las heces, lo que es la materia, y después hay como un halo y otro halo. Entonces ahí sí que indica que hay ahí seguramente una infección bacteriana. Si veis ese tipo de diarrea, eso sí es una diarrea, eso está claro que ahí hay una infección bacteriana. ¿Vale? ¿Habéis visto, por ejemplo, las heces de los parásitos con calculosoma o con un parásito que son deshechas, amarillentas, pero sin embargo esto es que es prácticamente agua, pero un agua marronácea que mancha el papel? Lo mejor para verlo siempre es poner un papel absorbente en eso y lo ves rápidamente. ¿Y la semilla que está preciada ahí son de las heces o de fuera? No, es de fuera, porque le facilité la alimentación a ese pájaro y se manchó. ¿Vale? Ahí sí que habría que utilizar antibióticos. Que no sea bueno utilizarlo como preventivo no significa que la ave no sea bueno tenerlo en casa. Es decir, porque una cosa que se diferencia la ave con otros animales es que en cuanto dejan de comer y dejan de beber agua, en 24 horas están muertas. Entonces, claro, si está deshidratándose con la diarrea y tiene una infección bacteriana, el al veterinario le hace la heces, se va muerto el pájaro. Entonces, no utilizarlo como preventivo, pero sí cuando un pájaro tenga este tipo de diarrea. Pero eso es diarrea y está visto que es una diarrea. Otra cosa es que haya cocido, que haya calculosoma, porque normalmente han sido la vía de entrada para que ese pájaro le afecte esa bacteria. ¿Y el antibiótico? Sí. En Rosella, por Sí, ejemplo. sí. Si ha entrado por lo que tú dices, porque hay un cocido previo, Sí. con el antibiótico el cocido te lo... No hace nada, claro. Es que por eso siempre intentamos prevenir antes que curar, porque salvar ya a un pollo como ese ya es muy difícil y hay que no es como un perro que tú le pones una vía, lo rehidratas, en eso. La ave la puede salvar alguna, pero la mayoría al final, si está muy afectada, termina muriendo. Y sobre todo, bueno, aquí voy a pasar rápido la foto para que la veáis. A ver, este abdomen es que se ve, se dice distensión abdominal, pero es que fijaros que es más grande que el resto del cuerpo. Es decir, tiene una inflamación intestinal. Y una cosa muy importante, muerte súbita. Este pájaro no le ha dado tiempo a tener cocido, a tener nada. Si es que en cuanto ha llegado la bacteria lo ha matado, tiene el buche lleno de comida, está pidiendo comida y como se divide tan rápido la bacteria, puedes tener 100 bacterias, a los 20 minutos 200, a los 40 minutos tienes 400 y así sucesivamente. A las 5 horas ya está dándote el problema. Entonces, claro, una infección bacteriana en un pollo con las defensas bajas, un pollo en crecimiento, pues fijaros cómo tiene el buche lleno de comida y ese no le ha dado tiempo ni a hacer digestión. ¿Tiene colibación? Sí, este tiene colibación seguramente. Y después la distensión abdominal y después la hepatitis. No se ve aquí muy bien, pero también se ve el hígado aquí, la sombra del hígado, que se ve totalmente el hígado. E. coli la pueden tener todos los pájaros, lo que hay que aprender es a vivir con ella. No la podemos eliminar de un aviario y es muy difícil controlarla. Yo de hecho ahora cuando veáis el análisis tengo E. coli en el aviario hecho por ADN y tengo E. coli. Pero a mí mis pájaros yo nunca los he tratado con antibióticos y no se me mueren por E. coli ni se me mueren las crías por E. coli. Mientras que el pájaro esté sano, tú le estés controlando y le estés dando una buena alimentación sin mucho estrés y eso, el pájaro no debería de darte ningún problema. Si está fallando y está habiendo problemas, normalmente por un mal manejo o algo estamos haciendo nosotros mal. Tenemos que cambiar la forma de hacerlo, ¿vale? Bueno, onfanitis. Una de las cosas que hacía era también provocar una infección del ombligo, ¿vale? Ese, pues veis que no ha reabsorbido el vitelo, ahí está lleno todavía, que no la es. Igual, los antibióticos todos son buenos, todos son malos. Es decir, al final es ver cuál se adapta más. Se puede utilizar en el caso de E. coli, colmí, tabernil. Es bueno tener, pues, por ejemplo, el colmí y después tener a lo mejor, bueno, con el colmí en principio como antibacteriano te sirve. No hace falta tener 15 botes allí, un armario entero lleno, si es que no es necesario. Con eso te acaba el rey, por lo menos en los bols, y con eso podemos controlarlo. Vale, esta es salmonela, esta es la típica salmonela que se ve con un microscopio electrónico. Bueno, lo mismo, antes se utilizaban medios específicos para donde crecía, produce a veces encefalitis, produce accesos en el cerebro que le provocan problemas y fijaros la hepatitis. Ha producido como accesos dentro del hígado y le provoca una hepatitis, ¿vale? Bueno, este pollo igual, podría ser de E. coli, podría ser de salmonela, sin hacer una prueba de laboratorio no se puede saber. Pero fijaros cómo tiene el hígado, le ha machacado el hígado. Y ese pollo tiene una muerte súbita, ha muerto, tiene todo el buche lleno de comida. Entonces, este pollo sí que hay que sospechar de salmonela.
una hepatitis, una muerte súbita, pues dice, oye, aquí está pasando algo y tiene que ser una infección bacteriana. Si tuve un pollo así, dos pollos así, sí que tenía tratar bien interno. No, normalmente si los tienes separados y están ya emparejados, entonces trataría esa pareja. Es decir, en la jaula donde estás teniendo ese problema. Sí, la pareja de Isabelita que está teniendo ese problema. Padre de solero. No, en principio, bueno, se pueden contaminar a través del huevo y eso, pero no es tan frecuente, porque muchas veces como E. coli y Salmonella se eliminan a través de la heces, cuando la hembra pone el huevo, lo arrastra a través de la cloaca y se pueden desarrollar. Es una vía también de contagio. Incluso a veces se pueden desarrollar dentro del huevo, pero no es tan frecuente en eso. Lo normal es que si ya un pollo de esta edad se ha muerto, lo ideal es que sea por la Isabelita que tienen E. coli, no le está dando ningún problema, pero sí a los pollos que no tienen la defensa desarrollada. Y después descartar otros problemas. La hepatitis, fijaros que hepatitis, sí que tiene la quilla, el esternón suyo, terminaría por aquí, y fijaros cómo tiene todo el hígado machacado. Aquí las asas intestinales no están muy inflamadas, pero fijaros qué hígado. Ese hígado, eso es por deshidratación. Hay veces que, por ejemplo, se asocia a bacterias como Pseudomonas, como E. coli, en eso, pero muchas veces la deshidratación aguda. Ese pollo ha tenido una diarrea fulminante y entonces ha deshidratado y al final ha terminado muriendo. Y entonces cuando eso pues tienen esa curvatura del cuello hacia atrás. Sí. Sí, ahí por ejemplo con el tormín con la clorfosacina, si no la ha utilizado mucho y eso, de las bacterias no deberían de ser resistentes y debería de funcionar, ¿vale? Pero claro, muchas veces cuando ya te encuentras el problema, no te da tiempo a adelantarte a esa enfermedad. La muerte embrionaria, segundo tercio de la gestación, es decir, cuando el pollo está a punto ya de nacer es cuando lo matan y cuando aparece esa mortalidad. Entonces, si tenemos pollo con un hígado inflamado, con un hígado con muerte súbita y de repente se empiezan a morir los pollos dentro del huevo, ahí sí, oye, pues ahí tenemos muchas posibilidades de que se trate de salmonela, ¿vale? De todas maneras, mucha gente no le da importancia. Yo no querría tener, bueno, ni E. coli ni salmonela dentro de mi casa, para los niños, para las personas. Tú imagínate, tratas de cambiar un bebedero, te contaminas con E. coli y te llevas E. coli o una salmonela a la comida. Entonces, este tipo de bacterias sí que hay que tratar de controlarlas e identificarlas claramente. Entonces, si sospecháis de salmonela, tenéis que tener mucho cuidado. ¿Pueden afectar al ser humano? Sí, la salmonelosis de la típica... Pero no es específica la variedad o la especie de salmonela. No son muy específicas. Las salmonelas sí que pueden afectar... ¿Pueden saltar de especie a otra? Sí, las salmonelas sí que pueden saltar de una especie a otra, aunque normalmente salmonella typhimurium, en eso, hay unas que son más patógenas que otras, ¿vale? De todas maneras, muchas veces hay personas que han comido en un restaurante y han comido toda una bacteria y solo algunas desarrollan la gastroenteritis y otras no. Entonces, si tú estás sano y has comido bien y tienes tu flora intestinal perfecta, bien. Ahora estás en tratamiento antibiótico o algún tratamiento, pues te puede dar problemas, ¿vale? Igual, los antibióticos lo mismo. Y bueno, esto era... hay nuevas técnicas, nuevas cosas que se están haciendo. Por ejemplo, lo que vale un análisis de esto son 100 euros. Hay gente que dice es muy caro, hay gente que dice que es muy barato. Pero aquí sí puedes saber, esto es por ADN, y lo que hace es que te dice salmonela, negativo, E. coli enterogénica. Como hay diferentes cepas, hay que saber si está la enterogénica, que es la que provoca problemas en el intestino. Y esa, por ejemplo, pues es positivo. Y después los cocidios, ¿vale? También lo de las copias de ADN y eso te dice si es más, es menos, etc. Yo lo que hice pues, fue coger de todos mis reproductores y de todos los pollos de este año, he cogido la heces, he hecho un pool que se llama, y entonces se lo envía al laboratorio y ellos te analizan. Yo no tengo cocidio ahora mismo en el aviario, no tengo salmonela, pero lo que sí tengo es coli, ¿vale? Acordaros que los cocidios pueden aguantar un año en el medio, entonces podría tenerlo y aunque no lo hayan eliminado en ese mismo momento, esas heces tengan cocidios, podría estar también presente en el aviario. Entonces, análisis de ADN a través de la heces. Sí, coge la heces, la envía y ellos te buscan el ADN del parásito, igual que se hace con las personas en eso, pues ahora busca el ADN. Pero aquí no es que tire semilla a ver si crece. Aquí tú sabes si hay o no hay ADN. Si hay ADN, dices, yo tengo ese problema. Y yo ahora con esto juego. ¿Ahora qué? Si no tengo ningún problema con los reproductores, ni con los pollos, ni se me han muerto, ¿qué hago? ¿Trato? ¿No trato? Claro, ahora puede pasar una cosa. Si yo trato con antibióticos, mucha gente no entiende el concepto de utilizar un antibiótico. Los antibióticos no discriminan entre bacterias buenas y malas. Entonces matan.
lo que hacen muchas veces porque impiden que la bacteria pues replique el ADN, otras alteran la pared bacteriana, pero si tú tienes ahora una flora beneficiosa y tienes 100 bacterias malas ahí, no pasa absolutamente nada, el pájaro no va a desarrollar una infección. Ahora, si yo le doy un antibiótico y mato a la mitad de las bacterias buenas y puede ser que alguna mala, con una sola mala que haya, esas pueden empezar a crecer. Entonces, muchas veces... Sí. ¿Quién era el dueño que decía 6957? Mira, la ejemplo, una FIA. Perdona, pero no sé FIA. Sí. Una FIA 6957. 500 le quería dejar el parque. Sí, es que tu lesión. Por lo menos eso es interesante, porque aquí con lo de los antibióticos, eso, no va a matar siempre todas las bacterias malas que hay dentro del intestino. Y puede ser que sea portador, que no le haga ningún daño, y que si tú utilizas antibióticos ahora que no está habiendo problemas, esa bacteria no estaba criando y solo había 100 bacterias. Y si yo le doy un antibiótico y mato todas las buenas, que había 10.000, y estaban compitiendo con esas malas, pues de repente las malas empiezan a crecer y se van dividiendo cada 20 minutos. Y siempre las que son malas crecen más rápido que las buenas. Entonces lo que al final sí que en 5 o 6 horas tiene un problema. Y eso ha sido provocado por nosotros por darle un antibiótico o por un concurso o por cualquier otra causa que le hayamos causado de estrés, por cualquier otro problema que tenga, ¿vale? Entonces a eso hay que darle vuelta. Lo ideal, pues saber lo que tenemos dentro del este. Si no tienes cocidio, no tienes salmonela, no tienes E. coli, pues no tienes por qué tratar. ¿Para qué le quieres dar un antibiótico a esos pájaros? ¿Para qué le quieres dar un antiprotozoario a esos pájaros? Espera a tener problemas, a que se te mueran los pollos y trata lo que necesites. Pero muchos pájaros pueden vivir con este tipo de bacterias y E. coli, por ejemplo, prácticamente está en muchas aves y en aves salvajes muchísimo, y no les da ningún tipo de problema. El problema es lo que nosotros le hacemos a esa ave. Cuando rompe el equilibrio. Claro, cuando se rompe el equilibrio. Pero estos animales son más duros de todos. Sí, claro, yo mezclé todas las veces, las envié al laboratorio y yo quería saber qué tengo. Y además quería mostrarlo a vosotros que técnicas más avanzadas. Yo me gasté el dinero, pero yo sé ahora mismo lo que tengo en mi aviario. ¿Para qué quiero tratar yo para dar cocido ahora? Te gastas más dolores de cabeza y el contrato que Claro, realmente un pájaro bueno, un bowl, el valor de la ave cada uno le pone el suyo. Pero es que si tú tienes un pájaro que merece la pena, hay veces que merece la pena pagar 100 euros al año y saber antes de la cría si tienes que tratar o no tienes que tratar, o si sabes que tienes E. coli, sabes cuáles van a ser el proceso a seguir, sabes que puedes empezar con problemas. Entonces, en vez de tratar, pues espera a que aparezcan los primeros síntomas, pero ya va directo. Y después también se puede hacer lo de los cultivos bacterianos. El otro cultivo no es que se deje de hacer, pero hay veces que para saber qué antibiótico es más efectivo, porque a lo mejor tú le estás dando gentamicina y no mata las bacterias. Entonces tienes que hacer un cultivo y ver si realmente es efectivo ese antibiótico contra esa bacteria. Te iba a comentar que en estos casos, que yo he tenido también casos de este tipo, la tendencia que se sigue ahora mismo es lo que tú has dicho, no dar antibióticos por dos cosas, por esa disbiosis que puedes provocar y sobre todo porque cuando da antibióticos abre un paso infinito a hongos. Mucha de la gente que lo he comentado ahora en eso, mucha gente que está diciendo, yo es que he tenido que tratar de hongos porque es que ya no podía más, le había dado todos los antiparasitarios, todos los antibióticos y no funcionaba. Puede ser que tuvieras cándida, pero es que cándida está ahí normalmente y no afecta. Claro, y hasta que tú no le das antibióticos a ese pájaro durante 10 días, no se desarrolla ese hongo. Y lo que se hace, como has comentado anteriormente, y a lo mejor puede pasar un poco de ligero, pero lo has comentado muy acertadamente, es que las cepas de E. coli están las cepas que son enteropatógenas, que viven ahí permanente. Entonces la tendencia actual ahí es dar de forma permanente probióticos al final para reforzar esa flora positiva que es ella por sí misma. En vez de destruirla, como hemos hecho, hasta ahora con los antibióticos,
porque decía, se lo doy como preventivo. Cuando yo escucho eso de que... Eso de blanquear, es blanquear digo, pájaros. claro, es blanquear a los pájaros, digo, madre mía, digo, porque es que realmente le estás dando pie a que se desarrollen muchísimas bacterias, muchísimos hongos, muchísimos parásitos y realmente no tenía ningún beneficio. Es mejor darle un probiótico y que mejore la flora intestinal, una buena vitamina, una buena alimentación y una buena limpieza es lo que te quita más muerte en vez de gastarte dinero en productos milagrosos, y productos milagrosos no hay ninguno, ¿no? Que la gente dice, no, Dani, ¿qué te parece este que lleva 4 o 5 antibióticos? Yo sé que... claro, digo, claro, bien me parece, pero realmente no tiene ninguna utilidad ni ninguna en eso. No está justificado el uso de esos antibióticos porque sí. Y de hecho ya es que, por ejemplo, en las granjas de aves y todo, ya no se dan antibióticos. Se utilizan acidificantes. ¿Está bien utilizar acidificantes? Sí. ¿Va a matar las bacterias? No, pero le hace la vida más difícil. Si le das probióticos, tienes bacterias o levaduras y eso que compiten, y entonces como compiten con las malas tienen menos comida, menos alimentos y tienen más competencia. Son ellos mismos que la mantienen a la Claro, y se mantienen a raya. Los acidificantes se pueden mezclar con vitaminas, por ejemplo. Tú me estás echando un vídeo para eso, puedes Sí, acidificar. lo ideal sería que no. Lo único que el problema de los acidificantes es que en cuanto dejas de hacerlo sube el pH. Hay algunos que el ácido fórmico, el ácido propiónico, todo esto que te decían, no, se lo echas 2 días a la semana como preventivo. Pero realmente lo que habría que hacer es mantener siempre el pH bajo, porque en el momento que suba, las bacterias, el Salmonella creo que era entre 5,5 o 6,5 donde mejor se desarrolla. Aguanta pH bajo de 4, pero no crece tan rápido. Entonces, claro, lo que hace es que no se reproduzca rápidamente y que no te vaya a dar problemas. Pero siempre que hagamos tratamiento, es mejor siempre separarlo. Es decir, pues darle las vitaminas, no creo que interaccionen en principio con los acidificantes, porque tampoco son algo que sume efecto, ni que tengan efectos sinérgicos ni nada, pero siempre lo ideal es darle las vitaminas por un lado, utilizar los acidificantes el resto del año y así pues vamos compensando una cosa con otro lado. Los mantenemos sanos, los mantenemos bien a los pájaros y después pues tratamos con los otros. Bueno, esta era para lo de las preguntas y eso, hay veces que hay que tener un poco de vista, ¿no? ¿Quién se comería un pollo aquí de este tío? Esta foto la hicieron... Claro. Ahí está Emilio, inmunizado, que te golpe. Emilio ya está inmunizado. No, porque a mí Hay veces que nosotros mismos tenemos que pensar. Es decir, yo cuando veo alguna imagen en eso de una jaula que están sucias, que están todas las paredes sucias, en eso, con grietas, con eso, pues entonces no puedes pretender controlar un ácaro y tener toda la pared sin lucir. No puedes pretender tener la jaula con 1 centímetro de heces y decir que tienes cocidio. Es imposible sino de controlar si no hacemos nosotros bien las cosas, ¿vale? Y bueno, y esta era porque algunas veces os metéis vosotros con los picos en eso, pero no todos son tan feos en eso. No, Listo, ya está. Vamos a darle la